Muchas bendiciones, estudiantes de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con la introducción a la trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. A estas relaciones se conoce como funciones o razones trigonométricas. Las funciones o razones trigonométricas se clasifican en fundamentales y derivadas. Las razones trigonométricas fundamentales son las originales y no dependen de ninguna otra. Estas son tres: seno, coseno y tangente. Mientras que las funciones trigonométricas derivadas son aquellas que dependen de las fundamentales, son sus inversas, y estas son secante, cosecante y cotangente. Entonces, ¿qué es el seno? Seno es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno es la relación que existe por cociente entre el cateto adyacente e hipotenusa. Y la tangente es la relación por cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. La inversa del seno es la cosecante. Y la cosecante entonces es inversa al seno. Es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno y es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto es la relación entre el adyacente y el opuesto. ¿Pero de qué se trata opuesto, adyacente e hipotenusa? Bueno, estos son elementos de un triángulo rectángulo. Un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados. No importa cuál sea su posición, mientras tenga ese ángulo que forma una L, es un triángulo rectángulo. Esa L que se forma ahí, eso es un triángulo rectángulo. Mientras sea rectángulo, mientras tenga un ángulo de 90, entonces podemos obtener su seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Entonces, en un triángulo rectángulo, al lado mayor, que siempre está opuesto al ángulo de 90, se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados se les llama catetos. ¿De acuerdo? Al lado mayor se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. ¿Qué sucede? Que las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo se encuentran con los ángulos agudos. En este caso tenemos dos ángulos agudos, que es el A y el C. Los ángulos agudos, como usted recordará, son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, dependiendo del ángulo agudo al cual se le encuentran las funciones trigonométricas, los dos catetos van a recibir un nombre. Se van a llamar cateto opuesto o cateto adyacente. Si, por ejemplo, el ángulo que estamos buscando es este ángulo A, al que está al lado se le va a llamar adyacente. ¿De acuerdo? Y al que está al frente se le va a llamar opuesto. ¿De acuerdo? Si hubiera sido C, ya este no sería opuesto, sería adyacente porque le queda al lado al C. ¿De acuerdo? Y el que le quedaría al frente sería este. Para los ángulos, por ejemplo, el que está frente a A es el lado A, el que está frente a C es el lado C y el que está frente a B es el B. Quiere decir que, por ejemplo, el seno de este triángulo ejemplo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Mi opuesto, si las funciones trigonométricas son del ángulo A, recuerde, el ángulo A es el que estamos trabajando, es igual al opuesto en A, que sería A minúscula, mírenlo ahí, se llama A, y entre la hipotenusa, que es B. El adyacente sería C, entre la hipotenusa, que es B.
Y el cateto opuesto, ya dijimos que es A, entre el adyacente, que en este caso es C. Para las inversas, simplemente es invertir los resultados. Como la hipotenusa va arriba en la cosecante, la inversa del seno, pongo la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo. La hipotenusa arriba y el cateto adyacente abajo, y el cateto adyacente y el opuesto. ¿Ven? Simplemente es cambiarlo de orden para sus opuestos. Vamos a ver también que según Pitágoras, ¿recuerdan el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado del lado mayor de un triángulo rectángulo que se llama hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que son los catetos. Si en un triángulo yo me voy a calcular la función trigonométrica y me falta uno de los lados, si es la hipotenusa, yo lo puedo calcular gracias a este teorema de Pitágoras con la fórmula cateto más cateto. Raíz cuadrada de cateto más cateto. Si lo que me falta es un cateto, no importa cuál de los dos sea, también lo puedo calcular con la raíz cuadrada de hipotenusa menos cateto al cuadrado. Eso es gracias al teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver un ejemplo con números. Aquí dice, determina las funciones trigonométricas en cada caso. En nuestro primer ejemplo, las funciones trigonométricas que tenemos que encontrar son las de A. Entonces vamos a encontrar seno, vamos a encontrar seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Del ángulo que me piden, que en este caso el que está marcado es A. Entonces, como el ángulo que está marcado es A, coloco aquí A, 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 A. Entonces, mientras tanto, mientras me voy aprendiendo las fórmulas, voy a colocar mi fórmula. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. Vamos a mover esto un poquito porque quedaron muy pegaditas. Entonces después no voy a poder poner los números, ¿verdad? Voy a tener cuidado que no se pegue con el otro ejercicio. Y la tangente también está muy divorciada por aquí. Vamos a acomodarla. Denme un segundito, por favor. Vamos a poner esta tangente un poco más para acá. Tengo un momentito. Estoy tratando de arreglarlo que se vea mucho mejor. Bien. Entonces, vamos a encontrar a seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente del ángulo que está marcado, que en nuestro primer ejemplo es A. Pero lo primero, como aquí este triángulo está completo, no hay que hacerle más nada, es identificar quién es A, quién es B y quién es C. O sea, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Entonces, como usted puede ver, este es el lado mayor, ¿verdad? Este es el lado mayor. Y por lo tanto, mi hipotenusa en este caso vale 5. Esa es mi hipotenusa, ¿verdad? Entonces, como el ángulo que está marcado es A, el que le queda al lado es el 3. Por lo tanto, 3 es mi cateto adyacente. Y el que me queda es el cateto opuesto. En nuestro primer ejemplo, entonces, la hipotenusa vale 5, el cateto adyacente vale 3 y el opuesto vale 4. Simplemente sustituir en la fórmula. Entonces aquí tenemos que el opuesto, me dijeron que valía 4, entre la hipotenusa 5. El adyacente, que vale 3, entre la hipotenusa 5. Vamos a arreglar ese 5 un chingo. Ahí está. Y finalmente la tangente, que es opuesto 4, entre adyacente, que es 3. Y ya tenemos las primeras 3 funciones trigonométricas.
Las otras tres es simplemente ponerla al revés, porque el seno, la cosecante es la inversa del seno, por lo tanto el 5 va arriba y el 4 va abajo. La secante es la inversa del coseno, entonces el 5 va arriba y el 3 va abajo. Y la cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto el 3 va arriba, el 3 va arriba y el 4 abajo. ¿Vieron qué sencillo? Ese es nuestro ejemplo número 1, ¿verdad? Y en este caso no tuvimos que hacer uso del teorema de Pitágoras porque todos los lados están completos. En el ejemplo 2, aquí, me falta un lado. ¿Cuál lado me falta? Es lo primero que tengo que identificar. Voy a cambiar de color. Como usted puede ver, el que me falta es el lado mayor. Sí. Por lo tanto, lo que me falta es mi hipotenusa. Bien. Entonces, como el ángulo que voy a conseguir es D, porque D es el lado que está marcado, el ángulo que está marcado, el que le queda al frente es mi opuesto y el que le queda al lado es mi adyacente. ¿De acuerdo? Y me falta la hipotenusa. La hipotenusa, como me falta, la tengo que calcular con el teorema de Pitágoras. Recuerden, si me falta la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, sustituyo. Cualquiera de los dos catetos lo pongo primero. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. 9 más 16, 25. Y la raíz de 25, 5. Entonces ya sé que mi hipotenusa vale 5. ¿De acuerdo? Ahora sencillamente voy a hacer seno, coseno, tangente. Vamos a resumir un poco el coseno. Vamos a ponerle cos para que me dé el espacio. ¿De quién? Del ángulo que está marcado, que en este caso es D. ¿De acuerdo? Entonces por aquí voy a poner seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Del otro lado vamos a poner cosecante, secante y cotangente del mismo ángulo que es este. Entonces, en este otro ejemplo, mi opuesto vale 4, mi adyacente vale 3 y la hipotenusa 5. Bueno, coincidentemente fueron los mismos números que los del primer ejemplo, pero esto no siempre es así, ¿de acuerdo? Eso fue una coincidencia. Entonces, el seno opuesto, que en este caso es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Adyacente, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Y opuesto, que es 4, sobre el adyacente, que es 3. Y otra vez, simplemente invertimos esto, sería 5 arriba, 4 abajo, 5 arriba, 3 abajo, y 3 arriba, 4 abajo. Bien, entonces ese es nuestro segundo ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo, déjenme acercar un poquito más esto para acá, para que me dé el espacio. Para nuestro tercer ejemplo y último, vemos que el triángulo otra vez no está completo. El triángulo, en este caso vamos a encontrar las funciones trigonométricas del ángulo B. Entonces vemos que nuestro lado mayor, este que está ahí,
vale 10, entonces esta es mi hipotenusa. Vemos que el que está al lado de B vale 6, ese es mi adyacente. Y ahora lo que no vemos es nuestro lado opuesto. Nuestro lado opuesto nos falta. Entonces recuerden que Pitágoras resuelve ese problema. Sea cual sea el cateto que falte, ya sea el opuesto o el adyacente, cualquiera de los dos catetos se encuentra con la fórmula. Cateto es igual a la raíz cuadrada de mi hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tengo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. Cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 10 al cuadrado, menos el otro cateto que me dan, que es 6 al cuadrado. Entonces tengo que cateto es igual a la raíz cuadrada de 10 por 10, 100, menos 6 por 6, 36. Entonces tengo 100 menos 36 son 64. 64. Y la raíz de 64 es 8. Ahí está. Bien. Ahora vamos a buscar seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente del ángulo que está marcado, que en este caso es B. Seno de B opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Sustituimos. El opuesto, que en este caso vale 8, ¿verdad? Déjenme cambiar de color porque está muy pegadito, para que no sea 8. Sobre la hipotenusa, que en este caso es 10. El adyacente, que vale 6, sobre la hipotenusa, que es 10. El opuesto, que es 8, sobre el adyacente, que es 10. Y aquí siguen siendo los de B, ¿verdad? Es la misma función. Simplemente de arriba 8 abajo, 6 de arriba, 6 abajo, y ok. Aquí el adyacente es 6 y puse 10. Hay que arreglar eso. Vamos a ver. 6. ¿De acuerdo? Y aquí 6 arriba y 8 abajo. Como usted puede ver, ya terminé de buscar todas las funciones trigonométricas de nuestro triángulo rectángulo. Es bastante sencillo. Si está completo, simplemente identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa y sustituir en la fórmula. Si falta uno de los lados, sea la hipotenusa o el cateto adyacente o el cateto opuesto, cualquiera de los tres, si es la hipotenusa, raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si es un cateto, ya sea el opuesto o el adyacente, cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto que le da al cuadrado. Y después que usted encuentre el lado que le falta, sustituir en la fórmula. Entonces, hasta aquí nuestra introducción a la trigonometría. Espero que le haya sido de utilidad y que puedan aprender. Pueden ver este video cuando a veces lo necesiten para repasar. Y esta es su tarea. En el tema 1 es completa. Lo pueden hacer con la teoría que les expliqué en nuestra primera parte. Después clasifiquen fundamentales y derivadas, por ejemplo, la cotangente, fundamental o derivada. Como usted sabe, la cotangente es la inversión de la tangente, por lo tanto ella es derivada. Y entonces usted sencillamente pone ahí que es derivada. Si es fundamental, le pone fundamental. Es poner la palabra fundamental o derivada. Y en el tercer triángulo, en el tercer tema,
usted va, por ejemplo, aquí a buscar las funciones del ángulo a identificar quién es A, quién es B, quién es el opuesto, quién es el adyacente y la hipotenusa, y va a trabajar. Este triángulo es completo, por lo tanto no tiene que utilizar el teorema de Pitágoras, solamente buscar la fórmula, sustituir. Buscar cuál de los dos catetos es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa y sustituir. En nuestro ejemplo número 2, a este triángulo le falta la hipotenusa, entonces ahí usted va a usar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa y después va a aplicar la fórmula. Me despido, bendiciones a todos y gracias por su atención.